Punto Municipal y VHTV, Ricardo Hurtado está en vivo, en este reportaje especial, a uno de los personajes que han sido reconocidos con el premio Líder Perú Excelencia, un destacado abogado, padre de familia también, quien nos recibe en su estudio Mujica y Magallanes. Doctor David Mujica, doctor, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista acá en su estudio. Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. A ti las gracias por pensar en mí para hacerme esta entrevista. Estoy a tu disposición y siempre es un gusto, ya te he dicho 1000 veces, creo que es un gusto conversar contigo. Gracias, doctor. Doctor, quería empezar esta pequeña entrevista, este reportaje con un tema que se habla en los medios, ¿sí? La justicia se ha politizado, es algo que se relaciona mucho, política, justicia, y más aún cuando el Congreso de la República está viendo algunas leyes que están incomodando un poco a la Fiscalía. ¿Cuál es su opinión, su apreciación? Bueno, hay que entender algo que siempre, para que un Estado de Derecho funcione, tiene que haber independencia de poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que ser totalmente independientes. Y por qué no decirlo también la Fiscalía, que si bien es cierto, no es un poder del Estado, es el ente persecutor, es el Ministerio Público, es el defensor de la legalidad, llamemos así. Pero muchas veces, o casi siempre, por no decir siempre, los altos puestos, la alta dirección de la Fiscalía se escoge políticamente. Entre los fiscales supremos se hace una rueda y se escoge a quien mejor está o quien más, diríamos, es triste decirlo, pero tal vez quien más llegada tiene a los sectores políticos. Entonces, esto convierte al Ministerio Público, y es lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, esto convierte al Ministerio Público en el brazo persecutor del gobierno de turno, que no debería ser así, ¿eh? Ok, o sea, muchas veces ves cómo el Ministerio Público, por querer bloquear o destruir enemigos políticos del gobierno, ataca, allana, destruye y hasta, por qué no decirlo, crea unas historias que muchas veces en los juicios se van a caer. Cuando en otros temas archiva causas como la que ya hemos visto que archivó el señor Vizcarra, no por la compra de estas pruebas, creo que Sinopharm, o por las pruebas rápidas, que no sirvieron de absolutamente nada y se gastaron millones en esas pruebas. Sin embargo, la Fiscalía, especializada en enriquecimiento ilícito, que investiga a altos funcionarios, decidió archivar el caso porque supuestamente no habían pruebas. Bueno, ahí te vas dando cuenta de cómo poco a poco, lamentablemente, el Ministerio Público, al menos estas fiscalías tan especializadas como por ejemplo la de enriquecimiento ilícito, fiscalías que tienen que ver con la investigación de altos funcionarios, terminan politizándose. Entonces, hay una frase muy antigua que señala: si en un país la justicia se politiza, ¿ok? O diríamos, o se ve la justicia como algo político, termina siendo injusticia. La justicia no puede politizarse. Y la política no puede pretender marcarle el norte a la autoridad jurisdiccional ni al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público ni el Poder Judicial está al servicio del gobierno de turno, está al servicio de la ley, al servicio de la justicia. Entonces, aquí es donde realmente sí yo veo que muchas veces el Congreso tiene una intromisión en el Ministerio Público tiene una intromisión en el Congreso, y al final terminan desvirtuándose los poderes del Estado. A veces hasta el Ejecutivo mismo tiene intromisión en el Ministerio Público. Usted es un hombre de derecho y siempre hemos hablado de la presunción de inocencia, el debido proceso. Pero hay contradicción en algunos temas. Por ejemplo, se habla mucho del caso del expresidente Castillo, donde hay personas que dicen que con un buen abogado, de repente como usted, doctor, Castillo podría salir libre porque es injusto, que es una prisión preventiva, pero no ha habido un juicio, y lo comparan lo que pasó con Keiko Fujimori, que también estuvo muchos años, y nunca hubo una sentencia y salió. ¿Usted cree de que estos temas no han sabido manejarse? Lo que pasa es que con Pedro Castillo existen... ¿O son distintos totalmente? A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que con Pedro Castillo existen diferentes aristas, ¿no? Y diferentes carpetas fiscales. Hay una carpeta que tiene que ver con su conducta
por corrupción de funcionarios. Ese es un tema que definitivamente yo no me voy a meter porque eso tiene un tema muy independiente. Me parece que en esas carpetas ni siquiera la Fiscalía ha pedido prisión preventiva, no recuerdo. Pero lo que sí es importante, y esto es un tema que lo dijo Zaffaroni, siempre recojo el tema, aunque yo de verdad no coincido mucho, no coincido mucho con el filón político que tiene Zaffaroni, no ni con su ideología, yo no la comparto mucho, pero sí es rescatable lo que señaló, que el delito de rebelión que le achacaron a Pedro Castillo, o de sedición, estos delitos pues no encajaban en la conducta típica. Por lo tanto, su detención fue arbitraria, eso sí lo comparto, que la detención en este sentido fue arbitraria, no existían los presupuestos para un delito de lo que era rebelión, y la prisión preventiva fue un tema totalmente exagerado. Porque no se llegó a consumir el acto. No solo porque no se llegó a consumar el acto, sino porque ni siquiera habían los elementos para consumarlo. O sea, a ver, es lo mismo que yo te diga, yo te voy a asaltar a ti con un palito de mondadientes, ¿no? Y te voy a amenazar con un palito de mondadientes. Tú me vas a decir, oye, ¿pero qué? Y me van a condenar por haberte, diríamos, asaltado a mano armada. Oye, pero un palito de mondadientes no es una mano armada. No, pero para mí sí, pues, ¿no? Para ti a lo mejor ese palito de mondadientes era un arma que te causaba terror, pero no es un arma. En el caso de... entonces lo que existe allí... Es una interpretación. Es la imposibilidad de ejecutar ningún acto. En este caso, con Pedro Castillo, ahí sí, repito, comparto la opinión jurídica de Zaffaroni, cuando señala que existió la imposibilidad que él pudiera ejecutar ni siquiera la tentativa de una rebelión, porque no tenía no tenía ni una navaja de afeitar, o sea, ni tenía ni un cortapluma. Un buen abogado lo hubiese sacado. No, yo creo que aquí el tema es político. Ya ni con buen abogado, ni con mal abogado. Ahí llegamos al tema político, por eso le decía. Exactamente, o sea, aquí ya llegamos al tema político, porque definitivamente ante la comunidad internacional, imagínate cómo se hubiera visto si no ponías preso a un presidente que teóricamente estaba intentando dar un golpe de Estado, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero como un juez... Repito, no confundir el tema penal con el tema constitucional ni el tema político, porque el golpe de Estado se intentó dar, sí se intentó dar, pero la pregunta es, ¿ese golpe de Estado es un delito? ¿O ese intento de golpe de Estado es un delito? Habría que ubicar en el Código Penal dónde está como delito ya el golpe de Estado. No existe como delito, lo que existe como causal de vacancia. Es muy diferente. Y el otro tema, para terminar con la idea, lo de Keiko Fujimori. ¿Cuál es la diferencia? Claro, lo que pasa es que con Keiko Fujimori nunca ha tenido ningún puesto político. Así es. O sea, hay que tener claro acá, Keiko Fujimori es la eterna candidata. Ella bueno, excepto cuando fue congresista, pero solamente llegó al Congreso de la República. De ahí Keiko es la eterna candidata porque nunca ha desempeñado ni nunca ha llegado a ser presidenta. Bueno, fue primera dama en el gobierno de su papá, ¿no? Pero esa es otra cosa muy diferente. ¿Pero la prisión preventiva fue válida para ella? La prisión preventiva, aquí viene otra cuestión. Si el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema revocó ese mandato o cumplió y no se amplió y no habían los elementos, y hasta el momento seguimos viviendo una investigación que no termina de Keiko Fujimori, me parece que todavía está en la etapa de control de lo que es acusación, me parece que creo que han regresado la acusación del fiscal, creo como 6, 7 veces, porque para el juez Carguancho o Concepción Carguancho, lo que hizo José Domingo Pérez y Bela Barba estaba mal. Y allí viene otro punto que me parece grave. Yo personalmente no comparto cuando los jueces le corrigen la plana al Ministerio Público. Por ejemplo, si el Ministerio Público hace mal su trabajo, es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces, el juez no tiene por qué decir, oye, a mí me parece que esto está mal, corrige A, corrige B, corrige C, corrige D, me lo vuelven a enviar, lo vuelvo a regresar, corrige 20 cosas más, me lo vuelven a enviar, lo vuelvo a corregir. Eso ya no es función del Poder Judicial. Ya, lamentablemente, como el tema es político, quieren pasarlo a juicio oral, de cualquier forma, y quieren pasarlo a juicio oral con una acusación o con un requerimiento acusatorio, diríamos, hecho con determinadas condiciones interesantes, por decirlo menos, ¿no? Profesionalmente bien. Entonces, claro, si vivimos o si estamos frente a un sistema que ahora le llamamos un sistema adversarial, en donde el rol protagónico de la acusación y de la investigación la tiene el Ministerio Público, atención,
tú no puedes, o yo como juez no puedo, sobre pretexto que a mí no me gusta lo que tú hiciste, corregirte a la plana 25 veces. Entonces, si esa viceversa también, doctor. Claro, pero ahora, si eso va a ser el planteamiento, entonces que también el juez le corrija 20 veces las cosas que hacen los abogados, pues, porque a veces los abogados hacen las cosas mal, entonces que el juez también dice, oye, ¿sabe qué? Disculpe, señor abogado, corrija A, B, C y D para que su requerimiento o para que su defensa vaya bien. Pero así nada acabaría, doctor, todo el mundo se metería. Exactamente, entonces es un absurdo. Pero, o sea, si el juez corrige al Ministerio Público y vivimos en un sistema en el que se pretende la que llamamos igualdad de armas, entonces el juez, así como corrige al Ministerio Público y le da 50 oportunidades, también se le debería dar al litigante, al abogado que defiende al imputado, al acusado, se le debería dar las mismas oportunidades, pero no ocurre así. Entonces ya ahí estamos viviendo, ahorita al menos en el caso Keiko, ya estamos viviendo una desigualdad de armas. Si el Ministerio Público hizo mal su trabajo, disculpa que se lo diga a todos, qué pena pues. Qué pena. El Ministerio Público hace mal las cosas, qué pena pues. O sea, yo no voy a pedirle al juez que corrija al Ministerio Público en contra del imputado. Entonces, ¿dónde está la igualdad de armas? ¿Dónde está la equidad? Si el juez lo que va a hacer... de inocencia también. Sí, aparte de eso, la presunción de inocencia, pero aquí lo que me preocupa más es en este caso, equidad. En el caso de Keiko Fujimori, tiene demasiado tiempo. Ella nunca ocupó ningún puesto político, la están acusando por los cócteles, por todo el tema, porque supuestamente hubieron aportes que no fueron muy transparentes. Pero es un tema que ella debió terminar hace muchísimo tiempo. Estamos alargando una cuestión que me parece absurda a mí, y de verdad, yo de lo que puedo ver, si el juez ha tenido, supuestamente, le corrige la plana como 5 veces al Ministerio Público, es que no hay elementos, pues Ricardo. Y si no hay elementos, vas a llegar a un juicio oral y el Ministerio Público va a perder y Keiko va a resultar inocente. Pero eso es lo que me da la impresión es que eso es lo que no quiere Concepción Carguancho. O sea, Concepción Carguancho lo que no quiere es que Keiko vaya a un juicio y gane el juicio. Al contrario, es lo que quiere, que vaya al juicio y que Keiko pierda el juicio, lo cual ya es un tema político. Hay que destruir a esta candidata, hay que destruir. O sea, yo no soy fujimorista, ni jamás lo seré, pero lo que yo veo es desde el punto de vista jurídico que las cosas se están saliendo de control y que hay un exceso insano con Keiko Fujimori, con Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay excesos insanos que tienen que corregirse en un Estado de Derecho. Eso es preocupante, doctor, preocupante. Y ya pasando al último tema, que son los temas, digamos, de actualidad, lo hemos tocado también en el programa de televisión, el tema de la función o de la profesión del derecho. Usted como abogado, como catedrático también, hemos hablado de este tema, del abuso que está habiendo también en la profesión del derecho en distintas situaciones. El ejemplo más claro es lo que sucedió con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, que ya la prensa ya no menciona este tema, pero se trató de una manera muy difamatoria, muy fuerte, y no hubo realmente un pronunciamiento claro del Colegio de Abogados, salvo sus comunicados y situaciones, pero no ponerse de pie. Lo que pasa es que aun cuando, sí, mira, yo personalmente, y creo que esto va a salir en todo el Perú. No lo diga, no lo diga. No lo digo. No. Mejor sí lo digo. Yo estoy en contra de los colegios profesionales. Sí, usted me lo ha dicho. Yo lo he dicho y lo seguiré repitiendo siempre. La profesión del abogado es una profesión, tal vez yo diría que en el mundo de los profesionales, la profesión de un abogado es tal vez la más independiente que hay. De repente otros colegios sí, o sea, no es que usted esté en contra de todos los colegios, pero hablemos de los abogados. Del colegio de abogados, porque el colegio de abogados teóricamente o técnicamente debe ser un ente que proteja los derechos y proteja la profesión del abogado. Y no lo estamos viendo. No lo estamos viendo porque ahora ya el Ministerio Público, sobre texto de perseguir, diríamos, al presunto culpable, al investigado, ya no tiene mejor idea que perseguir a los abogados que los defienden. ¿Y nunca había pasado eso? No, realmente en este último año, en estos últimos 2 años, lo he estado viendo muy seguido. Y eso nunca pasó. Nunca pasó porque el abogado tiene que trabajar con independencia y tiene que trabajar
tranquilo. Yo no digo que el abogado se vaya a meter en temas de corrupción, en temas de lo que fuera, que no se vaya a meter en temas delincuenciales. Eso es otra historia. Pero si tú, por ejemplo, como abogado, tienes que conversar con un juez, con un fiscal, con un policía, tienes que ir a reuniones con Dirincri, Dirandro, con la policía especializada, y porque tú vas a una reunión, o porque tú llamas por teléfono a un general, a un coronel, a un policía que está viendo el caso de tu cliente, te van a decir, oye, estás conspirando o estás coludido para favorecer. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es la profesión del abogado? El abogado tiene que hacer gestión, el abogado tiene que ir. Yo no voy a olvidar nunca el caso de Aurelio Pastor, te debes acordar tú, el ex ministro de Justicia del Partido Aprista en el gobierno de Alan García, ¿no? Cuando a él lo metieron preso, él se fue preso por un tema de tráfico de influencias, y después logró demostrar que eso nunca fue un tráfico, porque él lo que hizo fue desempeñar su labor de abogado. Y si tú le dices a un cliente, oye, voy a hablar con el vocal A, con el vocal B, con el vocal C, porque tengo que hablar para hacer gestión, para explicarles tu caso de manera personal, y si tu cliente lo interpreta, como tú estás hablando con el vocal A, B, C, cuando hablo con el fiscal, tiene que decir que tú lo conoces, entonces ya voy a ganar el caso. O sea, como tú vas a hablar, tengo que ganar el caso. Entonces, ahí hubo toda una distorsión, y la Corte Suprema, no sé si fue la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, ordenaron el asunto en el sentido de, bueno, decir, el abogado tiene que hacer gestión. Y la labor de gestión del abogado es ir a las autoridades, conversar con las autoridades a favor de su cliente. Eso no significa que estés haciendo un tráfico de influencias. Así conozcas al fiscal o conozcas al vocal. A lo mejor el vocal que te toca terminó siendo tu profesor en la universidad y te conoce muy bien porque tú fuiste su mejor alumno, como ha pasado muchas veces. A veces hay profesores que son vocales de la Corte Suprema, miembros del Tribunal Constitucional, y tú vas y se acuerdan de ti. Hola, ¿cómo estás? Sí, profesor, ¿cómo estás? Sí, papá. Y ya, definitivamente ya es tráfico de influencia, porque estás simplemente hablando con alguien que fue tu profesor, y como lo conocías, ya le estás ofreciendo a tu cliente que vas a hacer el nexo. Entonces eso es un absurdo, Ricardo, ¿no? Termina siendo un absurdo. Bueno, doctor, quiero agradecerle esta entrevista. Hemos conocido un poco más de estos temas, pero no quería acabar con el tema de usted, un tema personal, digamos, conocerlo un poco más en la otra faceta, como papá, como padre de familia. Usted va a recibir el Día del Padre, y quería conocer un poco más de usted. Y sabemos, los que lo conocemos, que usted es un amante del séptimo arte, le gusta mucho la historia, le gusta la gastronomía, tiene historia, gastronomía, teatro, cine, títeres. Me encantan los títeres. Ahí está mi títere. Que nos hablemos de cada de esos temas. Una anécdota, si empecemos por el cine, por ejemplo, de repente nos puede recordar. Yo creo que comencemos por el teatro. Ya, el teatro, y de repente podemos saber si le alcanzamos. No, allá vas a encontrar un caputli indio ahí colgado. Es un títere tradicional indio. Ese títere tiene por lo menos 80 años, ya es una reliquia, ya es una antigüedad. Me la regalaron, me la regaló Gastón Aramayo, que es uno de los fundadores del grupo Cusi Cusi. Es un grupo de títeres, y esa es tal vez una anécdota de mi vida. En mi vida he sido 12 años titiritero. Yo viajé, me fui al extranjero, viajé por todo el Perú haciendo títeres con el grupo Cusi Cusi. Cusi Cusi es un grupo que una de las fundadoras murió, Vicky Morales. Le hicieron un homenaje en el Ministerio de Cultura, porque es un grupo que estuvo haciendo títeres por más de 60 años, 65, 67 años, hicieron títeres, y yo estuve con el grupo Cusi Cusi 12 años. Viajamos por todo el Perú, viajamos al extranjero, hicimos giras, ¿no? Y es tal vez uno de los artes que a mí más me apasiona, como a un objeto inanimado llamado títere le puede dar vida o lo puede animar un ser humano, y cómo ese muñeco de trapo, de cartón, ese muñeco que no tiene vida, puede transmitir tanto al espectador. A diferencia del teatro de los seres vivos, diríamos así, el teatro de seres vivos, el contacto es entre el actor
y el público. Si tú vas a una obra, el actor y el público tienen contacto directo porque está actuando en el escenario el actor y el público está mirando directamente. Con el títere pasa algo muy singular. Con el títere el espectador no ve al titiritero, sino ve al muñeco, ve a ese objeto que no tiene vida, que es de trapo, de cartón, y te transmite una emoción. Eso tal vez es lo más bonito de la buena manipulación que tiene un títere. Cómo ese muñeco inanimado, a través de la vida del manipulador, a través de la vida del titiritero, puede transmitirte sentimientos, emociones, alegría, tristeza, llanto, te puede transmitir 1000 cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una capacidad tal vez que no ha explotado, la capacidad de la transmutación, ¿no? Cómo puede transmitir emociones a través de cosas que a veces otro ni siquiera sabe. Entonces, esa es una cualidad que el titiritero explota. Es la cualidad de transmitir emociones a través de un objeto, manipulándolo con tu mano o con una parte de tu cuerpo. Es bien interesante. El teatro de títeres es milenario, viene desde la India, la China. Aquí en el Perú, algunos dicen que hubieron títeres, pero no hay mucho rastro, pero los títeres, hay títeres en Grecia, títeres en China. China es milenaria, hay grupos, hay compañías de títeres en China que tienen 1000 años, 1200 años. Vino en el año 93, me acuerdo, una compañía de títeres china, fue a hacer un espectáculo en el Teatro del Callao, el Teatro Municipal. Y el que presentaba decía, nuestro grupo es un poquito joven, decía, tiene 1200 años. Entonces era, wow, viene desde la dinastía Zheng, Zhou, Hao, no sé qué dinastía china, ¿no? O sea, es bien interesante, por ejemplo, eso, ¿no? Y sin ir muy lejos, el cine, si tú te das cuenta, muchas de las películas que tienen que ver, tú a veces miras muñecos animados que simulan personas y esos son títeres. Por ejemplo, estos dobles que a veces usan en Terminator, en otras películas, o por ejemplo cuando balean a una persona y a veces, o por ejemplo vuela y tú ves que filman volando, es un muñeco y es un títere al que le están dando vida. Es bien interesante. El títere está metido en el séptimo arte de una manera impresionante, ¿no? Sí, doctor, coincidimos con estos temas. El tema de la gastronomía, y ahí quiero referirme al vino. Usted también es un amante. Un amante total del vino. El vino es una de mis pasiones. Siempre se cree que la carne y el vino son sinónimos, acompañantes. No siempre. ¿Sí? No siempre. A veces, a ver, lo que pasa es que yo escuchaba a una persona que me parecía muy interesante, decía que uno cuando bebe vino tiene que beberlo despacio y disfrutarlo. El vino no es hecho para emborracharte. No. El vino es, el buen vino, uno tiene que saborearlo, tiene que conocerlo, tiene que saber de qué cepa es. Puede ser un Cabernet, un Sauvignon, un Cabernet Sauvignon, puede ser un Tempranillo si es español, puede ser un Carmenier si es chileno, puede ser acá un buen Borgoña en el Perú o un buen Quebranta peruano. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay una bodega que se llama La Candelaria que hace un vino Quebranta buenísimo. Por lo regular, tú no encuentras en el mercado vino peruano Quebranta. Encuentras vino en el peruano Borgoña, de uva Borgoña, pero Quebranta no encuentras. O sea que a usted nadie le engaña con vino. No, bueno, diríamos muy difícil. Yo sí puedo reconocer un buen vino de un mal vino, ¿no? Y puedo reconocer, lógicamente, de qué cepa estamos hablando. Por ejemplo, una cepa española, por ejemplo, una garnacha es una uva fuerte. O, por ejemplo, una tanat también es una uva fuerte. A comparación de una Tempranillo, que es una uva muy, muy suave, que diría yo que se parece mucho a la uva Carmener chilena, que también se está cultivando acá. Pero Perú no tiene mucha tradición vitivinícola, los vinos peruanos suelen ser malos. Hay alguna... Mira lo que ha dicho. Sí, los vinos peruanos... No es como el pisco. El pisco es 500.000, es que es el único país que tiene pisco. El pisco es peruano y se acabó, señores, por si acaso. No me vengan a mí a contar el cuento que el pisco es chileno. Pero el vino, como usted dice... No, el vino en el Perú no hay una tradición vitivinícola, una tradición vinera buena aquí en el Perú. Yo prefiero los vinos españoles, los italianos, los franceses y hasta los argentinos en algunas cosas. No, pero yo siempre me incliné siempre por el vino español, que tiene una tradición muy antigua, que data de muchísimos años atrás. Y las tierras son mucho más fértiles para el cultivo de una buena uva. Aquí en el Perú
se han hecho algunos experimentos con uva Tanat, ¿no? Con uva Merlot. Por ejemplo, Takama y Tabernero han hecho experimentos interesantes. Entonces, tiene también, por ejemplo, Takama y Tabernero, no estoy haciendo publicidad a nadie, señores, tiene una línea, al menos Tabernero la línea Vitoria, y Takama tiene una línea también top, diríamos, donde hay cepas, hay uvas que se han venido cultivando como experimento y han dado lugar a vinos interesantes, vinos buenos. Hay un vino Merlot en la línea Vitoria de Tabernero que es muy buena línea, ¿no? Bueno, mi productor Fernando Ceballos está que se le hace agua a la boca. Se le hace agua a la boca, Fernando. Vamos a tomar un buen vino ahora. Ahora con eso vamos a cerrar. Vamos a cerrar con una buena botella. Y la combinación, porque mucha gente lo relaciona con las carnes. No, a ver, el vino definitivamente, ya esto de que vino tinto, carne, vino blanco, pescado, no, eso ya cambió, eso ya es un tema que no. Muchas veces comer una carne con un vino blanco sienta mejor que comer una carne con un vino tinto, o viceversa. A veces un pescado con un vino muy suave, por ejemplo, un tempranillo, un pescado queda bien. Ahora, lo que es importante es que hay que hacer un buen maridaje, ¿no? Saber no solamente si es tinto o si es blanco. Por ejemplo, qué tipo de uva vas a tú, qué vino de un tipo de uva especial vas a tú escoger para una carne. Ejemplo, si tú vas a comer una carne muy pesada, es bueno que, por ejemplo, consumas un vino Tanat, porque tiene taninos, por eso se llama Tanat, es más astringente. Entonces tomas, ¿no? Y queda bien. O sea, cortas, diríamos, o cuando comes algo muy grasoso, es un vino Tanat, que es bueno, ¿no? O un Syrah, que también puede ser de una uva Syrah, puede ser con una carne bien interesante. Pero de los vinos blancos, yo me quedo, si es que vamos a hablar de un vino peruano, yo me quedo con el vino Takama blanco de blancos, no con el Takama Gran Blanco, que no es muy bueno. El blanco de blancos ha sido reconocido con medallas y hasta en el extranjero ha pegado muy bien. Es un vino blanco afrutado, delicioso. Blanco de blanco, Takama, para el quien quiera probarlo, no hago publicidad a nadie, pero me parece un vino exquisito y ese vino, por ejemplo, queda bien con pescado y con postres. ¿Ah, sí? Claro, imagínate, cómete un helado o cómete un pastel de chocolate o una torta de chocolate con ese vino blanco de blancos, es fantástico. Por eso lo que hay que hacer es un maridaje interesante. Así que esta es la frase de las abuelas, que borracho que come miel, pobre. Pero lo interesante es que el vino no tiene por qué ser dulce. Al contrario, el vino dulce es un vino malo. Pero las excepto que siempre sea, buscan el ojo, vino hay vinos que son dulces de la misma uva. Hay vinos que son dulces de la misma uva. Esos vinos son, por ejemplo, ricos. Por ejemplo, ¿no? Pero hay, como te digo, vinos a los que le echan azúcar y eso es una desgracia. Eso yo, olvídate ya, ni los consumas ni los tomes porque es muy malo. Es muy malo. O sea, dicen que los abogados son como el vino. No porque cuanto más viejos sean mejores, porque, ojo, no siempre los vinos añejos son los mejores. El vino también muere. Claro, el vino tiene un ciclo de vida y el vino muere. Por ejemplo, hay vinos que mueren y tomarlos es una desgracia. Lo has mantenido guardado 1 año, 5 años, 20 años y es una desgracia. Claro, o sea, es que el vino también muere. Entonces, porque el vino se ha considerado un organismo, yo personalmente lo considero como los españoles dicen, el vino tiene duende, porque dentro del vino dice que vive un duende que está vivo. Entonces, y ese duende, por el transcurso del tiempo, muere, ¿no? Entonces tú no puedes dejar que el duende muera. Tienes que tomarte el vino cuando el duende todavía está vivo. Pero bueno, dicen que el vino es como los abogados. Dice, si escoges el más barato, después no te sorprendas del dolor de cabeza que tienes al día siguiente. Bueno, eso es un poco una anécdota. Nos quedábamos con el séptimo arte. Vamos a bueno, el cine. Bueno, el cine es... La mejor película para usted no creo que tenga una. Tengo varias, pero yo me quedo con la trilogía del Padrino. El Padrino 1, 2 y 3 son 3 películas que para mí son emblemáticas, son ya películas de culto, ¿no? Películas de culto, así como Buenos Muchachos, también es otra película de lo que es culto. Por lo regular, algunas películas que ha hecho Quentin Tarantino, por ejemplo, Bastardo sin Gloria, me parece a mí una película alucinante sobre la Segunda Guerra Mundial, que es un poco una ficción sobre la muerte de Hitler, ¿no? Pero está muy bien lograda, así como Kill Bill, también de Quentin Tarantino, ¿no? Pero el séptimo arte tiene que ver mucho
Porque mira, a diferencia del teatro, en el teatro el actor o en los títeres tiene que imaginar el escenario. Ejemplo, si estás en una playa, en el teatro estás en el escenario y no estás en una playa, pero tienes que imaginar tú la playa. Pero en el cine no. Si quieres hacer una escena en una playa, te vas a la playa. Te vas a la playa y se terminó el cuento. Haces la escena ahí. Pero en el cine, lo interesante es que a diferencia del teatro, los close-ups, o sea, los acercamientos que hay al actor, hacen que hasta la mínima expresión transmita algo. Hay una escena del Padrino que fue borrada de la película que la hace Sonny Corleone. Tal vez es la mejor escena que había y la borraron. Okay. Es una pena. Parece que era muy larga la película cuando el actor que hace James Caan, el actor que hace de Sonny Corleone, de Santino Corleone, que es el hijo mayor de Vito Corleone, no, cuando se entera que su padre lo han baleado, él tiene una escena en la que habla por teléfono y cuando corta el teléfono, su rostro pasa de una angustia a un odio y es una escena memorable. Es que ahí te das cuenta, el acercamiento de la cámara al actor de este cine hace que cualquier defecto o cualquier expresión que tenga pueda transmitir, cosa que no pasa en el teatro. En el teatro, como es lejos, como tú ves al actor de bueno lejos, no tienes tanto cruzado y el actor tiene algunas licencias, mientras que en el cine no. Como las tomas son muy cercanas, el actor a veces hasta de mover el ojo o hasta de mover algo transmite una cuestión. Entonces, el actor tiene que formarse para ser actor de lo que es teatro, sí, porque tiene que tener toda la formación y toda, diríamos, la experiencia o diríamos la técnica de Konstantin Stanislavski, la técnica stanislavskiana, que es el realismo metódico y que algunos hablan que hay actores de lo que es inmersión, ¿no? Estos actores que se meten en su personaje y no salen del personaje durante todo el tiempo que la película dura, ¿no? Por ejemplo, eso pasó con la película que hizo Leonardo DiCaprio, que fue Pandillas de Nueva York. El actor que hace de El Carnicero prácticamente hace su personaje y se mantuvo en su personaje durante todos los meses que duró la película. Es un actor, o sea, es un tipo de lo que es técnica, ¿no? Y polémica, la película de Jesucristo, ¿le parece polémica? ¿Cuál de Jesucristo? ¿Cuál de tantas? Tenía escenas fuertes. ¿Cuál? La última tentación. La última tentación de Cristo, no, porque al final tú tienes que diferenciar el Jesús de la fe y el Jesús histórico. El Jesús histórico ha sido un ser humano como cualquier otro. El Jesús histórico es un ser humano o fue un ser humano como cualquier otro. Tuvo nacimiento, vida, defectos, virtudes, cóleras. Tuvo una mamá, un papá, es un Jesús histórico, ¿no? Ese Jesús desde que nació en Belén, que muchos dicen que no fue en Belén, pero bueno, y a diferenciarlo del Jesús de la fe. Ahora, esto de que Jesús estuvo ligado a María Magdalena, históricamente no hay ninguna prueba de eso. O sea, históricamente, que después los evangelios apócrifos, acuérdate de algo que es bien interesante. La relación entre Jesús y María Magdalena se saca de los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos fueron escritos alrededor del año 150 a 200 después de Cristo. Ojo, los evangelios apócrifos no son evangelios que se redactaron en el año 70, 80, porque ojo, las cartas de San Pablo han sido datadas en el año 40 aproximadamente. Y el primer evangelio, que es el evangelio de Marcos, no es de Mateo, si bien es cierto, en el Nuevo Testamento encuentras la cronología como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el primer evangelio es el de Marcos, el que se encuentra en el año 70. Ojo, pero Marcos bebe de lo que le llaman la fuente Q. La fuente Q es del año 50 o 60, una fuente que ya no existe ni se ha encontrado. Entonces, el evangelio de Marcos, que fue escrito en griego, todos los evangelios, ninguno fue escrito ni en arameo, ni en hebreo, jamás, fueron escritos en griego, fueron una recopilación. Y los evangelios y estos evangelios del año 70, 80, Mateo, Marcos, ¿no? Lucas, Juan, ¿no? O el mismo San Pablo, que sus cartas son datadas en el año 40, ninguno hablaba de ninguna relación con María Magdalena. Es después el cristianismo gnóstico del año 150, 160, 200, después de Cristo, el que entra a recoger todas estas leyendas que se tejieron alrededor del personaje llamado Jesús. Así que simplemente, para mí es una leyenda que se está
está evidenciando en una película y punto. O sea, no tengo por qué creerla porque es una leyenda sobre la que no hay una prueba histórica, ¿no? Solamente lo que los evangelios apócrifos han señalado, ¿no? Estos evangelios que se escribieron en el año 150 o 200, como también hay una leyenda que dicen que Jesús fue hijo de María con un soldado romano. Fíjate, hay una leyenda que también se cuenta, que ha sido recogida en un evangelio apócrifo. Fíjate, pero son leyendas, historias de las cuales no hay ninguna prueba o ninguna evidencia, ¿no? Doctor, muchas gracias por... A ti, Ricardo, gracias. Hemos hablado de varias cosas. Has entrado a alguna de mis pasiones. Hemos querido descubrir... Y ya te has dado cuenta que una de mis pasiones es el Jesús histórico. Es una de mis pasiones. Y también me he dado cuenta que si no hubiese sido abogado, hubiese usted dedicado al tema del vino. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Hubiera sido enólogo. Enólogo, ¿sí? Enólogo. Bueno, aprovechar de desearle un feliz día. Gracias, Ricardo. Feliz día también para ti. Feliz día para todos los papás que nos están viendo. Un feliz día. Y las felicitaciones nuevamente, doctor David Mujica. Gracias, Ricardo. Hemos estado con el doctor David Mujica en este reportaje importante y la entrega del reconocimiento Líder Perú Excelencia para el Punto Municipal y VHTV, Ricardo Hurtado, con la cámara de Fernando Ceballos.